De antemano les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, sea con todos ellos. Más adelante les digo por qué identifico a Jesucristo como mi Padre espiritual. Ahora les digo que este programa es para darles a conocer la gran bendición que mi Padre espiritual Jesucristo le ha dado al país Colombia. Pero antes de darle a conocer esta gran bendición, les voy a mostrar dos errores de los muchos que cometieron los judíos, fariseos, saduceos religiosos en su primera venida, el cual les impidió que lo vieran al que estaban esperando, que estaba delante de ellos diciéndoles yo soy, y ellos no le creyeron. Uno, que los principales sacerdotes, es decir, los maestros en español, los rabinos, en hebreo, no esperaban que Jesucristo le explicase por qué decía yo soy. Inclusive, cuando se daban cuenta que un esclavo de ellos, o sea, un discípulo de ellos, estaba escuchando a Jesucristo, le gritaban diciendo, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Pero un maestro de ellos, fariseo, sí se humilló delante de Jesucristo, que se llama Nicodemo, y visitó a Jesucristo de noche. Y lo hizo así para que los demás no lo vieran y lo expulsaran de la sinagoga. Y tanto así que un día los judíos enviaron a buscar a Jesucristo y no lo trajeron. Nicodemo les dijo, ¿juzga nuestra ley a una persona si primero no lo oye y sabe lo que hace? Pues aquí nos muestra que tenemos que oír a las personas que nos expliquen por qué dice tal cosa. Por eso también mi hermano espiritual Santiago dice, el hombre debe ser tardo para oír, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El otro error es que ellos se encontraban leyendo, estudiando lo que nosotros llamamos en español Nuevo Testamento. En hebreo le dicen Torá. Y de los cientos versículos que tiene, aparentemente estaban poniendo uno en práctica. Y ese lo podemos leer en el libro de mi hermano espiritual Daniel, capítulo 13, que dice, vi venir uno envuelto en las nubes como hijo de hombre. Entonces ellos estaban esperando a Jesucristo en las nubes. Pero ellos no habían puesto en práctica el versículo 10 del capítulo 12 de mi hermano espiritual Oseas, que estoy seguro lo habían leído también, pero no lo habían puesto en práctica. En ese versículo dice, aparecí a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Aquí nos muestran que todos los profetas vienen hablando en parábola, o sea, en ilustración, todas sus enseñanzas. Lo mismo nos enseña mi Padre espiritual Jesucristo, que todas sus enseñanzas las viene hablando en parábolas, en ilustración. Podemos leer en el capítulo 16-25 de mi hermano espiritual Juan. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías, que es lo mismo parábolas. Leemos en el capítulo 4, 33 y 34 de mi hermano espiritual Marcos, que dice, que estas cosas habló Jesucristo en parábolas a la gente, y a sus discípulos les hablaba claramente. Mi hermano espiritual Mateo 13, 34 también dice,
muchas parábolas como esta le hablaba Jesucristo a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dice: abriré en parábolas mi boca, y declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Como se pueden dar cuenta, les he mostrado 4 citas donde nos habla de esta enseñanza de Jesucristo. Y dice que con 2 o 3 versículos o citas que uno presente para sustentar lo que está explicando de sus enseñanzas, el testimonio es verdadero, la explicación es verdadera. Lo podemos leer en el capítulo 8:17 de mi hermano espiritual Juan. Dice Jesucristo: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. En 2 de Corintios 13:1 dice: por mi Señor Jesucristo, mi hermano espiritual Pablo. Es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se arreglará todo asunto. Por esta razón es que todas las enseñanzas no traen el título de parábolas, porque con 2 o 3 que lo traigan es suficiente para creer que todas se vienen hablando en parábolas. Ahora, si una persona dice que Jesucristo no viene hablando todo en parábolas, tiene que mostrar 2 versículos o citas que le avalen eso. Si no lo encuentra es porque no lo dice Jesucristo, ya que Jesucristo dice: háblales con mis palabras. Claro que si nosotros queremos hacerle la interpretación directa o terrenal a las enseñanzas de Jesucristo, podemos hacérsela también. Y esto es lo que llama Jesucristo nacer de agua y de espíritu, como le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, no entras en mi reino. Nacer de agua es la interpretación directa o literal, y nacer espiritualmente es la interpretación espiritual o ilustrada. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo: el que es espiritual, cosas espirituales habla. Y al terrenal le parecen locuras, porque hay que discernirlas es espiritualmente, igual interpretarlas espiritualmente. Por lo tanto, todas las enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis vienen hablando en ilustración. Por tanto, mi hermano espiritual Daniel, en el capítulo 7:13, quería decir que la profecía venía de los libros anteriores al suyo, que viene identificando esa parte como nube, la parte alta de la Biblia, o sea, esta del Viejo Testamento. Este es el cielo y la nube que viene hablando en alegorías, en parábolas. También Jesucristo, cuando pronuncia la palabra cielo y nube, se está refiriendo a la parte alta de la Biblia, o sea, el Viejo Testamento, que la profecía viene de acá. Lo mismo mi hermano espiritual Juan en Apocalipsis. Entonces, mi hermano Daniel se estaba refiriendo, por ejemplo, al capítulo 18:15 de Deuteronomio, que dice: profeta os levantaré dentro de vuestros hermanos, a él lo oiréis. Y persona que no oiga a este profeta que habla en mi nombre, yo le pediré cuenta. Podemos darnos cuenta que Jesucristo iba a ser escogido de un grupo religioso. Ahora la forma para identificarlo venía hablando en el nombre del Dios verdadero, porque Jesucristo trae una enseñanza que, aunque hay un solo Dios verdadero, espiritual bueno, hay muchos dioses espirituales falsos, como también carnales. Y para hacer la diferencia, viene mandando que se hable en el nombre del Dios verdadero espiritual. Por ejemplo, en ese tiempo era Jehová, según la reina Varela, Yahvé según la Jerusalén de los católicos. Por eso encontramos que cada uno de ellos en un capítulo pronunciaban hasta 10 veces el nombre Jehová. Decían: Jehová dice esto, Jehová respondió esto, en fin, siempre en el nombre para hacer diferencia. Pero como el Dios verdadero hace 2 días cambió de nombre y empezó a llamarse Jesucristo, por eso
Ustedes me ven que yo hablo ahora en el nombre de Jesucristo. Hace 2000 años que el Dios verdadero cambió de nombre. Más adelante le amplió esta enseñanza. Y Jesucristo por eso manda que se hable en su nombre. Lo podemos leer en el capítulo 24, 47 de mi hermano espiritual Lucas. Entonces, cuando Jesucristo fue escogido como este profeta, se congregaba en Belén de Judea. Ahí fue escogido Jesucristo. Este profeta viene enseñando el Padre de Jesucristo, que se le viene llamando también ángel del pacto, ungido, Mesías, hijo de hombre, mensajero, consolador. Y lo representaba en ese tiempo Jesucristo, Isaías, Jeremías, etc. También viene enseñando el Padre de Jesucristo que este personaje viene representando carnalmente al Dios verdadero, bueno. Y unas enseñanzas que trae, la cual es el testimonio de cómo fue llamado, viene representando espiritualmente al Dios verdadero, espiritual, bueno. También más adelante le amplió esta enseñanza. Podemos leer en el capítulo 43, 10 de mi hermano espiritual Isaías, dice: vosotros sois mis testigos, mi ungido, mi escogido, para que conozcáis y creáis que yo mismo soy. Por eso mi Padre espiritual Jesucristo decía: yo soy la luz del mundo, yo y mi Padre uno somos, porque viene enseñando que lo viene representando, como lo vemos en esta cita. Mi Padre espiritual Jesucristo todavía no había aparecido, y ya Isaías también le estaba reconociendo el título de Dios y Padre. El capítulo 9, 6 dice: un niño nos es nacido, nombre admirable, Dios fuerte y Padre eterno. Por eso Jesucristo pues decía: yo soy el buen pastor, quería decir que era el mismo Jehová. Lo que sucede fue que cambió de nombre, que más adelante le explico esto, cómo fue ese cambio de nombre. Como este personaje viene representando al Dios verdadero, el ángel que se enfrentó a Jacob representaba al Dios verdadero. Por eso dice Jacob: he visto Dios cara a cara. Es el mismo profeta. Este ángel que se enfrentó a Jacob es el mismo que nos narra mi hermano espiritual Abraham en sus enseñanzas. Génesis 24, 7 dice: yo enviaré mi ángel delante de ti. De aquí nace esa profecía, ese pacto más visible. Y como este ángel viene en cada generación religiosa, el ángel que habla en Jueces 2, como viene representando al Dios verdadero, bueno, dice: yo os saqué de Egipto. Fíjate, aquí podemos ver que no dijo Jehová lo sacó de Egipto, sino que dijo yo, habló en el yo. Y si seguimos leyendo en esta enseñanza, nos damos cuenta que dice: no invalidaré jamás mi pacto. Por lo tanto, ese es un pacto que hizo Jesucristo, que envía siempre a una persona, que se le viene llamando en la forma que les dije anteriormente. Y como un pacto vivo, por eso mi hermano espiritual Juan en Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el último de Apocalipsis, viene hablando de la aparición de este personaje para esta generación religiosa. En el capítulo 10 dice: vi un ángel que viene del cielo con un libro en las manos. Ahí está hablando de la aparición de esa persona que Jesucristo envía en cada generación. Y el libro es la enseñanza que tiene que traer, el testimonio que escribe cómo fue llamado. Este mismo ángel es el que nos habla Juan en Apocalipsis 22, 6. Como es el mismo, como Jesucristo es el mismo Jehová, simplemente que cambió de nombre. Por eso dice aquí: Jesucristo, el Dios de los espíritus, ha enviado su ángel. Y en el versículo 16 del capítulo 22 dice: yo, Jesucristo, he enviado mi ángel a dar testimonio de estas cosas.
Este mismo ángel es el que nos narra mi hermano espiritual Juan en Apocalipsis 14:6, que dice, vi un ángel volar que viene predicando el evangelio eterno. El evangelio eterno es el mismo evangelio del reino de Jesucristo, mi hermano espiritual Mateo 24:14. El mismo evangelio que predica mi hermano espiritual Pablo. Efesios 14:6 dice, el evangelio de la paz. ¿Por qué de la paz? Porque con él, mi Padre espiritual Jesucristo va a unir a su pueblo amado. Va a fusionarlo. Su pueblo amado hoy día es representado en los grupos religiosos adventistas, pentecostales, mormones, testigos, etcétera, los que existen hoy día. Es el pueblo amado de Jesucristo. De esta fusión viene hablando desde Génesis también. Por ejemplo, en Marcos 13:27 dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mi hermano espiritual Joel, en el capítulo 3:2 también nos dice. Mi hermano espiritual Ezequiel, en el capítulo 11:17. Jeremías, en el capítulo 23:3, nos está hablando de esta fusión. Mi hermano espiritual Isaías, en el capítulo 43:9, dice, congréguense en una, naciones todas, que se junten, que se unan. Esa fusión que mi Padre espiritual Jesucristo va a hacer en este tiempo a unir a los diferentes grupos religiosos con su verdadera doctrina, nos las presenta Juan en Apocalipsis 7:9, cuando la multitud vestida de blanco. Ahí dice, ¿quiénes son estos? Dice, esos son los que salieron de las naciones, pueblos y tribus. Naciones quiere decir un pueblo religioso, una nación religiosa de 1000 esclavos en adelante. Pueblo quiere decir un grupo religioso de 100 personas en adelante. Y tribu quiere decir un pueblo religioso de 10 esclavos en adelante. Cuando yo digo esclavos, quiero decir los feligreses que los tienen esclavizados con mandamientos de hombre. Hay en ese grupo religioso. Como pueden ver, mi Padre Jesucristo va a unir a su pueblo. Este mismo ángel que viene predicando el evangelio eterno es el mismo profeta que nos narra mi hermano espiritual Pedro en Hechos 3:22 y 23, que dice, porque Moisés dice, profeta como a mí os levantará el Señor vuestro Dios dentro de vuestros hermanos, a él oiréis, y persona que no oiga a este profeta será desarraigado del pueblo. Como pueden ver, este personaje viene representando a Jesucristo en su segunda venida y va a ser escogido de un pueblo, de una congregación dentro de los hermanos religiosos. No va a venir en las nubes como lo están pensando ahora. Claro que pueden tener razón de estar esperándole en las nubes porque el Padre espiritual Jesucristo dice, mi hermano espiritual Marcos 13:24, entonces verán venir al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Pero ahí lo que quiere decir es que van a ver la profecía donde viene hablando de la aparición de este personaje. Dice del cielo o de las nubes, se está refiriendo a la parte alta de la Biblia, o sea, acá el Viejo Testamento, que viene la profecía de acá arriba. Entonces, esto porque Jesucristo viene hablando todo en parábola, en ilustración. Es cierto que mi Padre espiritual Jesucristo no dejó fecha exacta para su segunda venida, ni día ni hora, pero sí dejó ejemplos, señales y requisitos, consejos para que nosotros o las personas lo identifiquen y no le vaya a suceder como le sucedió a los judíos y fariseos religiosos en su primera venida. Un ejemplo, la mujer samaritana, que está hablando con Jesucristo y ella le dijo,
nosotros esperamos el Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo, o sea, nos enseñará todo. Jesucristo le respondió, yo soy. Nos damos cuenta que ella no le respondió a Jesucristo con palabras hirientes, tú eres loco, tú eres demonio, sino que le salió a avisarles a los demás miembros de la congregación, vengan a ver, no, me he visto, parece que es el Cristo. Y ella podía decirle así, porque antes había dicho, ¿cómo así que tú siendo judíos me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se gustan entre sí, no se tratan. ¿Pero por qué no se gustaban? Porque los judíos religiosos enseñaban de una forma y los samaritanos enseñaban de otra. Por lo tanto, como hoy día que el adventista enseña de una forma, el pentecostal de otra forma. Pero los samaritanos estaban enseñando de la venida del ungido, del Mesías, que viene pactado en las enseñanzas de Jesucristo que envía en cada generación. Otro ejemplo, el de mi hermano espiritual Pablo, de los Gálatas. Dice que ellos lo recibieron como un ángel, como a Jesucristo. No lo trataron mal. Requisito, podemos leer en el capítulo 23, 39 de mi hermano espiritual. Mateo dice, y no me veréis hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. El nombre del Señor es Jesucristo. Ejemplo, yo vengo hablando en el nombre de Jesucristo. Si no me dicen bendito tú que vienen hablando en el nombre de Jesucristo, no lo ven. Otro ejemplo, o otro requisito, mi hermano espiritual Juan, capítulo 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me le revelaré. Como ven, Jesucristo se muestra, pero hay que llenar unos requisitos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Sus consejos, su enseñanza, ejemplo. Jesucristo dice, bienaventurado el que sin ver cree. Entonces, si una persona se le presenta diciendo, yo soy carnalmente Jesucristo, actuar como anda Jesucristo, creer sin ver, bueno, tú lo eres, bienvenido eres. Ahora, creer sin ver es creer por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se está esperando algo, tiene que llegar. No lo conocemos porque vamos a dudar si alguien nos dice, yo soy Jesucristo en su segunda venida. Y una señal, el profeta Jonás, que Jonás representaba al enviado de Jesucristo, o sea, Jesucristo espiritualmente. Y tenía que llegar a Nínive a predicarles, si no le permitieron, entonces se salió en la puerta, empezó a predicarles, camino de 3 días, pudo ser un mes, y predicándoles les enseñó la verdadera doctrina, ellos se arrepintieron, así hacía Jesucristo, se paraba en la mitad de la asamblea y decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A ellos les daba rabia eso, y Jesucristo hacía esto porque a él no le da la oportunidad de enseñar. Bueno, después de haberle mostrado todas estas señales, todos estos requisitos, para que no le vaya a suceder igual a los judíos, le voy a dar a conocer esa gran bendición que consiste en que Jesucristo escogió al país Colombia para hacer su aparición en su segunda venida. Y aquí se encuentra espiritual y carnal. Espiritual lo representa este pan sin levadura que se titula Mi Señor Jesucristo. Y carnal lo represento yo. Porque este libro que se titula Jesucristo representa a Jesucristo en su segunda venida. Porque Jesucristo viene enseñando que sus enseñanzas lo representan espiritualmente a su persona. Como lo podemos leer en Juan 6, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo está identificando o ilustrando sus enseñanzas con su persona espiritual. Por eso lo representa espiritualmente. Este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Y yo, ¿por qué lo represento? Porque yo en esta generación religiosa vengo representando al profeta del pacto que Jesucristo viene enviado en cada generación. Y como enseña que este personaje lo representa, por eso digo yo soy carnalmente Jesucristo. Y por eso dice Jesucristo en el capítulo 13 de mi hermano espiritual Juan 20.
El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No solamente está el que me recibe a mí, recibe a Jesucristo, sino al que envió a Jesucristo. Y Jesucristo también dice, el que aborrece al que yo envío, me aborrece a mí. El que oye al que yo envío, me oye a mí. Mi Padre Espiritual Jesucristo enseña que el primer general que reciba este pan sin levadura y se lo coma 7 veces, mi Padre Espiritual Jesucristo lo coloca por rey en las naciones de los profetas, de los pastores en Colombia y resto del mundo. Y si lo reciben primero los protestantes, ellos quedarán por cabeza y los católicos van a quedar por cola. Pero si me lo reciben primero los católicos y pues, empiezan a adorar a mi Padre Espiritual Jesucristo por él, quedan siendo cabeza y los protestantes quedan siendo cola. Así, señores, que el tiempo se ha cumplido y Jesucristo ha llegado. Aquí lo tienen tanto carnal como espiritual. No lo esperen en las nubes, que Jesucristo va a ser escogido de una nación religiosa o fuera de ella, así como en la primera venida. Bien, en la próxima enseñanza les digo que les voy a enseñar a qué se refiere Jesucristo cuando pronuncia la palabra Dios. ¿Por qué Jesucristo se identificó como Hijo de Dios y qué es el Espíritu Santo? Que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre Espiritual Jesucristo, continúe con ustedes.